Hay temporadas en la vida en las que la mente se llena de preguntas que nadie más escucha. Momentos silenciosos en los que el corazón intenta encontrar sentido a situaciones que parecen inconexas, dolorosas o inesperadas. A veces las circunstancias cambian demasiado rápido o demasiado fuerte, y el alma no alcanza a seguir el ritmo. Sin embargo, justo en medio de ese torbellino, Dios vuelve a recordarnos una de las verdades más profundas y transformadoras de toda la Escritura, que Él obra todo para bien, como lo declara con firmeza Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿No es esa una luz que atraviesa incluso las noches más oscuras? Hay días en los que lo que vemos parece contradictorio con lo que creemos. Oramos esperando una respuesta, pero en lugar de claridad llega incertidumbre. Caminamos con fe, pero ciertos caminos se vuelven estrechos o se llenan de obstáculos que no esperábamos. Intentamos mantenernos fuertes, pero hay momentos en los que incluso lo más simple se siente pesado. Y aún así, aunque las emociones se sacudan, Dios sigue firme, trabajando en silencio, moviendo piezas invisibles, preparando respuestas que aún no entendemos. ¿No es impresionante saber que incluso cuando tú no ves nada, Dios está moviendo todo? A veces creemos que la voluntad de Dios se mide por las cosas que entendemos, pero la realidad espiritual es más profunda. Muchas veces Dios obra precisamente en lo que no entendemos. Es en lo inexplicable donde su mano se mueve con más libertad. Es en lo inesperado donde Él revela cosas que nunca hubiéramos visto en un camino recto. Es en lo que parece roto donde Él construye con más precisión. ¿No es sorprendente que lo que hoy te confunde pueda ser lo que mañana te fortalezca? Cuando meditamos en Romanos capítulo 8, versículo 28, descubrimos que esta promesa no fue escrita desde un lugar cómodo ni desde un corazón sin batallas. Pablo la escribió desde la convicción profunda de alguien que había vivido persecuciones, injusticias, naufragios, traiciones, cárceles y noches llenas de incertidumbre. Y aún así, con todo ese historial, declaró con absoluta seguridad que todas las cosas obran para bien para quienes aman a Dios. ¿No es poderoso que la promesa haya sido pronunciada por alguien que realmente conoció el dolor? Dios obra todo para bien, incluso cuando tú no sabes cómo, incluso cuando tus planes se derrumban, incluso cuando el camino se desvía, incluso cuando la respuesta tarda, incluso cuando alguien te falla, incluso cuando estás cansado de esperar. Él no necesita condiciones perfectas para obrar. Él convierte las condiciones imperfectas en escenarios de gloria. ¿No es alentador saber que el bien de Dios no depende de la perfección de tus circunstancias? Dios no obra solo en los momentos hermosos. Él obra también en los momentos grises. Puede usar una conversación inesperada, una pérdida dolorosa, una decisión equivocada, un retraso, un cierre inesperado, una temporada difícil o una puerta que se cerró sin explicación. Dios no desperdicia nada. Todo lo redime, todo lo transforma, todo lo vuelve semilla de bien. ¿No te llena de esperanza saber que nada de tu vida queda fuera del plan divino? A veces creemos que Dios solo obra en líneas rectas, pero Él también obra en curvas, en desvíos, en pausas y en laberintos. Nosotros vemos un rompecabezas sin armar. Él ve la imagen completa. Nosotros vemos piezas sueltas. Él ve un propósito en formación. Nosotros vemos tiempos detenidos. Él ve preparación. Nosotros vemos interrupciones. Él ve protección. ¿No es reconfortante saber que Dios nunca pierde la visión general aunque tú no entiendas la parte que estás viviendo ahora? Hay un momento clave en la vida de todo creyente, cuando decide confiar no solo en lo que Dios hace, sino en quién es Dios. Cuando entiendes que Él es bueno, incluso cuando la vida no parece buena. Que Él es fiel, incluso cuando los eventos no lo son. Que Él es soberano, incluso cuando tú no tienes ninguna respuesta. Cuando llegas ahí, la promesa de Romanos capítulo 8,
Versículo 28 deja de ser una frase para convertirse en un ancla del alma. ¿No es esa la clase de fe que deseas cultivar en este tiempo? Dios obra todo para bien, pero a su manera, no a la nuestra, no en nuestro tiempo, no con nuestros métodos, no bajo nuestras expectativas. Él obra con precisión divina, con propósito eterno, con sabiduría infinita. Incluso las lágrimas que derramas se convierten en semillas de transformación. Incluso los silencios prolongados esconden un plan en formación. Incluso las puertas cerradas protegen caminos que aún no ves. ¿No es consolador pensar que Dios no se equivoca en los giros que permite? Tal vez ahora mismo hay áreas de tu vida que te parecen confusas. Tal vez hay oraciones que aún no se responden. Tal vez hay situaciones que parecen desconectadas de cualquier propósito. Pero Dios quiere que escuches esta verdad con profundidad. Ninguna parte de tu historia está fuera de su control. Cada detalle, cada proceso, cada golpe, cada espera y cada bendición están siendo usados para formar algo más grande en ti. ¿No es emocionante imaginar que incluso lo que hoy te pesa está trabajando a tu favor? Y si estás escuchando este devocional, no es coincidencia. Dios te trajo aquí. Dios te reunió con esta palabra. Dios sabía lo que estabas pensando. Dios escuchó tus dudas silenciosas. Dios vio tu confusión interna. Dios conoce lo que aún no puedes decir con palabras. Y te recuerda hoy, yo obro todo para bien, incluso lo que tú no entiendes. ¿No es ese el abrazo espiritual que tu corazón necesitaba? Antes de avanzar a la siguiente parte, donde oraremos y declararemos esta verdad en tu espíritu, quiero invitarte a dejar un comentario que se convertirá en una semilla de fe. Señor, confío en que tú obras todo para bien en mi vida. Es una oración breve, pero profunda, que abre la puerta espiritual para lo que Dios seguirá haciendo en ti. ¿No es hermoso empezar este camino afirmando lo que Dios ya está trabajando? Señor, en este momento abro mi corazón delante de ti con humildad, reconociendo que muchas veces he intentado interpretar mi vida sin tener tu perspectiva, cargando preguntas, presiones y emociones que a veces no sé cómo ordenar. Pero hoy me acerco a tu presencia declarando con fe que tú obras todo para bien, como lo afirma tu palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Esa promesa no depende de mi entendimiento, depende de tu fidelidad. ¿No es maravilloso comenzar esta oración confiando en un Dios que nunca falla? Declaro con convicción que tú estás obrando incluso en lo que no entiendo, en lo que me duele, en lo que espero, en lo que aún no veo, en lo que me supera y en lo que me confunde. Tú tomas cada parte, aun las que yo quisiera evitar, y las colocas en un orden que solo tu sabiduría puede diseñar. Declaro que ninguna circunstancia está perdida, ninguna temporada está desperdiciada y ningún proceso es inútil, porque tú transformas todo para bien. ¿No es alentador recordar que mi historia está en manos del Dios que ordena lo imposible? Señor, hoy declaro que mi mente confía en ti. Aunque mis pensamientos se aceleren, aunque mi lógica se desplome, aunque mi interpretación sea limitada, tú ves más allá. Tú sabes qué permitir, qué evitar, qué cerrar, qué abrir, qué retrasar y qué acelerar. Por eso te entrego mis análisis humanos y recibo tu paz, esa paz que no depende de respuestas, sino de tu presencia. ¿No es reconfortante saber que tu paz puede sostenerme incluso antes de ver soluciones? Declaro que mi corazón se alinea a tu voluntad, incluso cuando mis emociones quieren tomar otro rumbo. Reconozco que mis sentimientos cambian, pero tu propósito permanece. Por eso renuncio al deseo de controlar cada detalle y decido confiar, decido descansar, decido entregar, creyendo que tú estás obrando aún cuando mi corazón no lo percibe del todo. ¿No es hermoso saber que tú cuidas de mi alma con una delicadeza que yo mismo no tengo? Señor, declaro que mis pasos están siendo guiados por ti. Aún en los caminos inciertos, en las temporadas silenciosas o en los días donde no sé cuál es el siguiente movimiento,
confío en que tú diriges mis pasos con precisión divina. Tú no improvisas, tú no dudas, tú no fallas. Donde yo veo desorden, tú ves proceso. Donde yo veo retraso, tú ves protección. Donde yo veo confusión, tú ves formación. ¿No es maravilloso saber que mi camino está cubierto por una sabiduría eterna? Declaro que tú estás obrando en mis relaciones, las que sanas, las que fortaleces, las que apartas y las que transformas. Tú conoces el peso emocional de cada vínculo, las heridas que arrastro, las palabras que me marcaron, y también conoces el bien que estás formando a través de todo ello. Nada de lo que vivo en mis conexiones humanas está fuera de tu mirada. ¿No es alentador recordar que tú redimes incluso lo que alguien usó para herirme? Señor, declaro que estás obrando en mis decisiones. Aun cuando me equivoqué, aun cuando dudé, aun cuando tomé caminos que no eran los correctos, tú puedes transformar todo para bien. Tú conviertes errores en lecciones, caídas en testimonios, desvíos en correcciones y confusiones en claridad. No hay equivocación que tú no puedas redimir. ¿No es restaurador saber que incluso mis fallas pueden convertirse en parte del bien que estás formando? Declaro con fe que tú estás obrando en mis tiempos. En los tiempos rápidos, cuando todo avanza. En los tiempos lentos, cuando nada se mueve. En los tiempos de espera, cuando el alma se inquieta. Y en los tiempos de cumplimiento, cuando tu gloria se manifiesta. Tú eres el dueño del reloj, el arquitecto del proceso, el autor del ritmo. Por eso renuncio a la ansiedad y recibo tu tiempo perfecto. ¿No es liberador saber que no estoy atrasado ni adelantado, sino alineado a tu plan? Señor, declaro también que estás obrando en mis emociones más ocultas. En mis miedos, mis inseguridades, mis frustraciones, mis silencios, mis nostalgias y mis duelos. Nada de eso te es indiferente. Tú conoces cada suspiro, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada palabra que no dije y cada pensamiento que me guardé. Tú tomas cada emoción y la conviertes en parte del bien que estás preparando. ¿No es tierno saber que tú ves incluso lo que yo intento esconder? Declaro que estás obrando en mis luchas internas, en los conflictos que llevo por dentro, en las dudas que regresan, en los pensamientos que me desgastan, en las batallas que nadie más conoce. Tú no te apartas de mis tormentas internas. Al contrario, entras en ellas para ordenarlas y darles propósito. Tú transformas incluso mis batallas en entrenamiento espiritual. ¿No es impresionante que tú uses incluso mis sombras para llevarme a la luz? Señor, declaro que tu mano está obrando en mis sueños, en los que parecen posibles y en los que parecen imposibles, en los que avanzan rápido y en los que están en pausa. Tú sabes que deseo proviene de ti, que anhelo necesitas purificar y que meta necesitas fortalecer. Tú no solo abres puertas, tú preparas corazones. ¿No es inspirador saber que mis sueños están siendo formados por el Dios que ve más lejos que yo? Declaro que estás obrando en mi propósito. Aunque yo no entienda cada capítulo, tú sí conoces el libro entero. Aunque yo no entienda cada movimiento, tú sí conoces el diseño final. Tú te encargas de conectar personas, oportunidades, recursos y tiempos perfectos. Nada se pierde en tu plan. Nada se desperdicia. Nada queda olvidado. ¿No es asombroso confiar mi propósito a un Dios que nunca deja algo a medias? Y Señor, hoy declaro una verdad que se vuelve un ancla espiritual en mi interior. Tu obra no depende de mis circunstancias, mis emociones o mis resultados. Tu obra depende de tu amor, de tu fidelidad y de tu propósito eterno en mí. Esa verdad sostiene mi fe incluso cuando no veo cambios inmediatos. ¿No es esta la certeza que mi espíritu necesitaba recordar? Y antes de avanzar a la siguiente parte, quiero invitarte a darle me gusta a este video como un acto pequeño pero poderoso de fe, diciendo con tu acción: Señor, yo creo que estás obrando todo para bien en mi vida. Ese gesto sencillo se vuelve una declaración delante del cielo,
¿No es hermoso expresar fe incluso con lo que parece pequeño? Señor, cierro esta oración con gratitud profunda, sabiendo que tú ya estás obrando en cada área, aun en las que yo aún no percibo. Tus caminos son mejores que los míos, tus planes son más altos que mis planes y tu propósito siempre tiene un bien escondido. ¿No es emocionante anticipar lo que revelarás en las siguientes partes de este devocional? Buscar el rostro de Dios es entrar en un espacio donde todo adquiere otra luz, un terreno donde lo que parecía sin sentido comienza a alinearse en un orden invisible que solo el cielo entiende. La profundidad de esta búsqueda no se trata de encontrar respuestas rápidas, sino de encontrar a Dios mismo, de mirar más allá de lo que se ve y entrar a la dimensión donde su presencia redefine lo que interpretamos. En esa búsqueda silenciosa, el alma aprende a descansar incluso sin tener explicaciones. ¿No es maravilloso pensar que la paz puede llegar antes que las respuestas? Cuando decides buscar el rostro de Dios, das un paso hacia un tipo de comprensión que no nace del intelecto, sino del espíritu. La búsqueda espiritual es diferente a cualquier análisis humano. No es lógica, es revelación. No es esfuerzo, es rendición. No es control, es entrega. Y cuando te acercas a Dios con sinceridad, Él comienza a mostrarte que incluso aquello que te inquieta está siendo trabajado para tu bien. ¿No es sorprendente que la luz divina pueda iluminar incluso lo que habías catalogado como un error? Buscar su rostro es entrar en una conversación con el cielo, un diálogo donde no siempre hay palabras, pero siempre hay presencia. A veces la búsqueda se expresa en un silencio profundo, otras veces en un llanto sincero, otras en un suspiro cansado, pero Dios entiende cada forma. Él no exige perfección, exige honestidad. Y cuando la honestidad entra a la presencia de Dios, comienza un proceso de transformación que no depende de lo que entiendes, sino de lo que Él ya preparó para ti. ¿No es tierno saber que incluso tus silencios tienen significado ante Él? Hay momentos en los que buscar su rostro se siente como caminar en una habitación oscura sosteniendo su mano. Tú no ves nada, pero Él sí. Tú no entiendes nada, pero Él sí. Tú no sabes qué viene, pero Él ya lo preparó. Y en ese caminar, el alma aprende una verdad que sostiene. No necesito entenderlo todo para confiar en un Dios que sí lo entiende todo. ¿No te da descanso recordar que la fe no requiere certezas, sino dirección? Buscar a Dios no elimina las preguntas, pero sí elimina la ansiedad detrás de ellas. La búsqueda espiritual no cierra los procesos, pero sí los sostiene. No borra lo vivido, pero sí le da significado. No evita las lágrimas, pero sí les da propósito. Porque cuando el alma se acerca al corazón de Dios, Él no se limita a decirte espera, Él se sienta contigo mientras esperas. Y esa compañía transforma la espera en un lugar de crecimiento. ¿No es hermoso pensar que la presencia de Dios convierte tiempos de incertidumbre en terrenos fértiles? La búsqueda profunda del rostro de Dios también revela áreas internas que necesitan ser sanadas para que puedas interpretar correctamente lo que vives. A veces Dios no cambia las circunstancias, cambia tu perspectiva. A veces no modifica el camino, modifica tu visión. A veces no responde enseguida, pero estabiliza tus emociones mientras esperas la respuesta. Él sabe que si sana tu interior, interpretarás mejor su obra exterior. ¿No es cierto que una perspectiva sanada puede ver propósito donde antes solo veía caos? Buscar su rostro es también aprender a escuchar. No cualquier voz, sino la voz que calma, que corrige sin lastimar, que guía sin presionar, que ilumina sin confundir. Cuando Dios habla, incluso las palabras más suaves tienen el poder de derribar la angustia, de callar el miedo, de ordenar pensamientos dispersos. Su voz no compite con el ruido del mundo, simplemente lo supera con una paz que desciende como un bálsamo sobre el espíritu. ¿No es esa paz un anticipo de la obra que Dios ya está realizando? En la búsqueda de su rostro, Dios revela cosas que no veríamos de otra manera. Revela su fidelidad en detalles pequeños. Revela su amor en cosas que antes ignorábamos.
Revela su provisión en lugares inesperados. Revela su protección en momentos donde creímos estar solos. Revela su propósito en situaciones que parecían sin sentido. Cada revelación es una pieza del rompecabezas que Él está uniendo lentamente en tu vida. ¿No es esperanzador saber que cada día trae una nueva pieza de ese diseño perfecto? Buscar su rostro también nos enseña que Dios obra en capas. Lo que tú ves es solo una capa superficial. Lo que Él trabaja está en niveles más profundos. A veces Dios está transformando tu carácter mientras tú solo observas cambios aparentemente externos. Otras veces está preparándote para algo mayor, y tú crees que nada está cambiando. En ocasiones está cerrando puertas para protegerte, y tú piensas que está retrasando tu vida. Pero todo es parte del bien que Él está formando. ¿No es liberador confiar en un Dios que ve lo que tú aún no puedes ver? Cuando el alma busca a Dios en serio, ocurre un intercambio espiritual. Tú le entregas tu preocupación y Él te entrega su paz. Tú le entregas tu confusión y Él te entrega su claridad. Tú le entregas tu dolor y Él te entrega su consuelo. Tú le entregas tus preguntas y Él te entrega su dirección. Tú le entregas tus temores y Él te entrega seguridad. Este intercambio nace en la búsqueda, no en la explicación. ¿No es asombroso pensar que lo que entregas es siempre más pequeño que lo que recibes? Buscar su rostro también abre espacio para algo fundamental: la sensibilidad espiritual. Cuando buscas a Dios con frecuencia, tu corazón se vuelve más sensible a su dirección. Aprendes a distinguir su voz de tus pensamientos. Aprendes a identificar su paz de tus impulsos emocionales. Aprendes a sentir cuando Él te impulsa y cuando Él te detiene. Aprendes a reconocer cuando Él dice sí, cuando dice espera y cuando dice no. ¿No sería transformador vivir con esa claridad de dirección? Hay una profundidad mayor en la búsqueda. Aprender a descansar mientras Dios trabaja. Descansar no significa pasividad, significa confianza. Descansar no significa inacción, significa estabilidad. Descansar no significa no hacer nada, significa no cargar lo que no te corresponde. Descansar es un acto espiritual poderoso, porque descansa quien cree y busca quien ama. Y cuando amas lo suficiente para buscar y confías lo suficiente para descansar, Dios hace lo suficiente para obrar todo para bien. ¿No es perfecto que la búsqueda produzca descanso y el descanso produzca confianza? En la búsqueda profunda del rostro de Dios, el alma aprende a reinterpretar lo vivido. Cosas que antes parecían injusticias comienzan a verse como oportunidades. Situaciones que parecían pérdidas comienzan a verse como protecciones. Momentos que parecían fracasos comienzan a verse como procesos. Porque la mirada de Dios se convierte en la tuya, y desde esa altura, es imposible no ver propósito en todo. ¿No es increíble pensar que tu interpretación actual puede cambiar en un instante bajo su luz? Buscar su rostro no te aleja de la vida, te prepara para ella. No te desconecta del mundo, te fortalece para enfrentarlo. No te evita problemas, te da herramientas para atravesarlos. Es la búsqueda la que te capacita para recibir la verdad profunda de Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas, absolutamente todas, colaboran para un bien que aún no alcanzas a ver. ¿No es emocionante imaginar lo que Dios está preparando detrás de lo que hoy parece confuso? Y mientras avanzamos en este camino espiritual, quiero que recuerdes algo esencial. Aquellos que buscan el rostro de Dios no quedan sin respuesta, porque la búsqueda sincera es siempre correspondida con presencia, con revelación y con transformación. Dios jamás deja sin dirección a un corazón que lo busca con verdad. ¿No te llena de esperanza saber que tu búsqueda nunca será ignorada? La fortaleza que viene de Dios no es un soporte temporal, no es un impulso aislado ni una emoción pasajera. Es una fuerza integral que toca cada dimensión de la existencia humana: el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. Y cuando esta fortaleza desciende sobre la vida, transforma desde adentro aquello que parecía inamovible,
porque Dios no solo quiere que creas en la promesa de que Él obra todo para bien. Quiere que puedas vivirla con estabilidad, firmeza y paz interior. ¿No es hermoso pensar que la obra de Dios incluye fortalecer cada parte de tu ser? La fortaleza física que Dios trae comienza donde la tuya termina. Hay días en los que el cuerpo no responde, en los que la fatiga parece más profunda que el sueño, en los que la rutina desgasta, en los que la carga laboral o familiar se siente excesiva. Pero Dios conoce el cansancio del cuerpo tanto como conoce el cansancio del alma, y su fortaleza se vuelve como un soplo de vida que renueva energías, como un descanso invisible que viene del cielo y que te sostiene incluso cuando creías que ya no podías. ¿No es alentador saber que Dios toma en cuenta incluso la fuerza de tus músculos y la debilidad de tus días pesados? La fortaleza emocional que Dios otorga es aún más profunda, porque toca heridas, memorias, dolores y cargas que no siempre se expresan con palabras. Hay emociones que se acumulan, hay duelos no resueltos, hay temores antiguos que intentan regresar, hay percepciones de uno mismo que desgastan más que cualquier trabajo físico. Pero Dios no ignora nada de lo que ocurre en tu mundo interior. Él entra donde nadie más puede entrar, limpia lo que nadie más puede limpiar y restaura lo que nadie más puede restaurar. Su fortaleza emocional te permite volver a respirar donde antes solo había tensión. ¿No es reconfortante imaginar que tu corazón puede descansar aún cuando no ha cambiado nada afuera? La fortaleza mental que Dios trae es clave para interpretar la vida desde su perspectiva. La mente humana es un campo de batalla. Pensamientos repetitivos, preocupaciones constantes, ideas que se convierten en peso, conclusiones que no provienen de Dios, y aún así, Él tiene poder para ordenar ese caos interno. Su fortaleza mental trae claridad donde había confusión, calma donde había ruido, perspectiva donde había desesperación. Te muestra cómo ver lo que vives desde otra altura, recordándote que si Él obra todo para bien, entonces nada de lo que enfrentas carece de propósito. ¿No es liberador pensar que tu mente puede alinearse con la verdad del cielo en lugar de ser dominada por la ansiedad? Y en lo espiritual, Dios trae la fortaleza más profunda, la que sostiene incluso cuando no entiendes nada. Esta fortaleza no depende de emociones, ni de circunstancias, ni de resultados. Es una fortaleza que se siente como una raíz firme bajo tus pies, como una luz que no se apaga, como una roca que permanece aún en los peores temporales. Dios fortalece tu espíritu para que puedas permanecer firme incluso en temporadas de desierto, recordándote que Él sigue obrando aún cuando tú no percibes movimiento. ¿No es impresionante que tu espíritu pueda ser sostenido incluso cuando tus emociones están frágiles? La fortaleza espiritual también despierta la fe. Esa fe que se debilita cuando esperas mucho, cuando sufres, cuando no entiendes, cuando las cosas no avanzan como quisieras. Pero Dios despierta una fe que no depende de resultados, sino de su carácter. Una fe que dice, no entiendo, pero confío. No veo, pero creo. No siento, pero espero. Esta fe se convierte en un ancla que evita que el alma naufrague en días difíciles. ¿No sería transformador vivir con esa clase de fe que se mantiene firme incluso en los silencios de Dios? Dios fortalece también la voluntad, esa parte interna que decide, que avanza, que persiste, que elige lo que necesita ser elegido, incluso cuando cuesta. Hay días donde la batalla no es física ni emocional, sino de voluntad. Saber que tienes que avanzar pero sentir que no puedes. Saber que debes levantarte, pero quedarte inmóvil bajo el peso del cansancio. En esos días, Dios no te condena por tu fragilidad, sino que sopla en tu interior una fuerza suave pero firme que te permite dar el siguiente paso. A veces no necesitas fuerza para 10 pasos, necesitas fuerza para 1. Y Dios está ahí, dando la energía justa para ese paso único. ¿No es hermoso saber que Dios no exige más de lo que Él mismo te fortalece para hacer? La fortaleza divina también trae enfoque. Hay momentos en los que la dispersión mental impide avanzar, en los que las metas se vuelven difusas,
en los que las distracciones roban energía. Dios te da claridad para ver qué vale la pena y qué no. Te enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo emocional y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno. Esa claridad se vuelve una fortaleza, porque el alma enfocada avanza con más estabilidad. ¿No necesitas tú también esa claridad que limpia la confusión y da dirección? Dios fortalece tus decisiones, sobre todo las que pesan más. Decisiones sobre el futuro, sobre relaciones, sobre trabajo, sobre oportunidades, sobre cambios, sobre caminos nuevos. A veces decidir es difícil porque no sabes cuál opción es parte del bien que Dios está obrando. Pero cuando Él fortalece tu discernimiento, comienza a mostrarte señales, a inquietar tu espíritu cuando algo no es correcto, o a darte paz profunda cuando algo sí viene de Él. Esa paz es su fortaleza en acción. ¿No es tranquilizador saber que Dios no te deja decidir solo? Dios fortalece incluso tu capacidad para amar. Amar cuando estás herido, amar cuando estás cansado, amar cuando sientes distancia, amar cuando no recibes lo mismo, amar cuando te decepcionaron. El amor humano se desgasta, pero el amor fortalecido por Dios se renueva, se amplía, se expande. Él te da la fortaleza para perdonar, para soltar, para sanar, para reconciliar, para construir puentes donde otros solo ven muros. Ese amor es evidencia de que Dios obra todo para bien incluso en relaciones rotas. ¿No es conmovedor pensar que tu capacidad de amar puede ser restaurada desde el cielo? Y no solo fortalece el amor, fortalece la esperanza. La esperanza desgastada se convierte en cinismo. La esperanza retrasada se convierte en frustración. Pero la esperanza renovada es una fuerza que impulsa el alma. Dios te recuerda, una y otra vez, que su obra no ha terminado, que su plan sigue activo, que su bondad sigue derramándose, que su mano sigue guiando, que su corazón sigue inclinado hacia ti. Esa esperanza es una fortaleza silenciosa pero poderosa. ¿No sería maravilloso vivir cada día con una esperanza que no se quiebra? Finalmente, Dios fortalece tu capacidad de interpretar la vida desde los ojos del cielo. Lo que antes parecía caos comienza a verse como proceso. Lo que antes parecía pérdida comienza a verse como protección. Lo que antes parecía fracaso comienza a verse como redirección. Lo que antes parecía injusto comienza a verse como preparación. Cuando Dios fortalece tu espíritu, aprendes a mirar la vida con la misma ternura, la misma profundidad y la misma paciencia con la que Él la mira. ¿No es perfecto que la fortaleza divina te permita ver propósito incluso en lo que antes te dolía? Y mientras recibes esta fortaleza integral, te estás preparando para entrar en una dimensión aún más profunda. Descubrir cómo el refugio de Dios no solo fortalece, sino que protege y sostiene mientras Él trabaja en lo invisible. ¿Estás listo para avanzar hacia esa protección que cubre cada paso? Encontrar refugio en Dios es descubrir un lugar donde el alma puede descansar sin temor, donde el corazón puede ablandarse sin miedo a romperse y donde la mente puede detenerse sin sentir culpa. Es entrar en una dimensión donde las circunstancias pierden poder y la presencia divina se convierte en el ancla firme que sostiene incluso en los momentos más inciertos. El refugio de Dios no es un concepto simbólico, es una realidad espiritual que abraza, cubre y protege de formas que superan la comprensión humana. ¿No es hermoso pensar que existe un espacio donde siempre eres recibido sin condiciones? Este refugio no está hecho de paredes ni de puertas físicas, sino de una presencia viva que envuelve tu espíritu. Cuando Dios promete obrar todo para bien, también promete cubrirte durante el proceso, porque no se trata solo de transformar lo que vives, sino de protegerte mientras lo transforma. Él sabe lo que te puede herir, lo que te puede confundir, lo que podría desviar tu corazón, y por eso su protección es tan precisa. Su refugio no elimina las luchas, pero las limita, no evita los desafíos, pero los filtra, no quita las tormentas, pero las reduce a la medida exacta para que tú puedas atravesarlas con su fuerza,
¿No es reconfortante pensar que nada llega a tu vida sin pasar primero por su mano? Bajo la protección de Dios, el alma encuentra un descanso diferente. No es un descanso físico, aunque a veces se refleje en el cuerpo, es un descanso profundo, espiritual, que solo puede venir de confiar plenamente en que Él cuida cada detalle. Es el descanso que te permite cerrar los ojos aún sin entender todo, porque sabes que Dios sí lo entiende. Es la paz que permanece incluso cuando hay preguntas sin respuesta. Es la calma que sostiene aún cuando el mundo exterior no se detiene. Ese tipo de refugio solo puede venir del cielo. ¿No es ese el descanso que tu espíritu ha estado buscando? En el refugio de Dios también encuentras protección sobre tus emociones. Las emociones humanas son vulnerables, cambiantes, frágiles y fácilmente influenciables. Y Dios lo sabe. Por eso, su protección emocional no se siente como un muro rígido, sino como un abrazo firme. Él cuida tu corazón cuando está demasiado blando y cuida tu mente cuando está demasiado cargada. Su refugio emocional evita que el dolor te destruya, evita que el miedo te paralice, evita que la ansiedad te gobierne y evita que el desánimo te robe la visión. Te permite atravesar emociones intensas sin perder la esperanza. ¿No es impresionante pensar que Dios no solo mira lo que vives, sino cómo lo sientes? El refugio de Dios también cubre tus pensamientos. A veces la batalla más fuerte no está fuera, sino dentro de ti. Ideas que vuelven sin invitación, preocupaciones que se multiplican, escenarios imaginarios que producen temor, conclusiones que no vienen de Dios. Y aún así, en medio de ese ruido mental, Él se convierte en una muralla de paz alrededor de tu mente. Su presencia actúa como un filtro que te ayuda a identificar qué pensamientos te fortalecen y cuáles debes soltar, qué ideas vienen del cielo y cuáles nacen de heridas pasadas. Él protege tu mente no bloqueando el pensamiento, sino purificando la perspectiva. ¿No es maravilloso saber que puedes encontrar claridad aún en medio del ruido? Bajo su protección, incluso tus debilidades dejan de ser vulnerabilidades. Dios no te protege alejándote de todo, sino acompañándote en todo. Eso significa que no necesitas ser perfecto para estar seguro, necesitas estar cerca de Él. Su refugio no se activa por fuerza, sino por cercanía. No depende de lo que logras, sino de lo que confías. Cuando te refugias en Dios, tus áreas débiles se convierten en áreas donde Él se hace más fuerte. ¿No es reconfortante saber que tus fragilidades no te excluyen del cuidado divino? En su refugio también descubres protección contra situaciones que tú mismo no viste venir. El ser humano conoce muy poco del mañana, pero Dios lo conoce todo. Él ve caminos que tú no ves, escudos que tú no sabes que necesitas, desvíos que parecen inconvenientes pero que realmente son salvaguardas. Hay veces en las que Dios permite interrupciones para evitar colisiones. Hay momentos en los que Dios cierra puertas que tú creías buenas para evitarte heridas futuras. Hay decisiones que Dios frena porque sabe que no eran parte del bien que Él está formando. Su protección, muchas veces, es invisible. ¿No es impresionante pensar cuántas veces Dios te ha protegido sin que tú lo sepas? El refugio de Dios también cubre tu identidad. El mundo trata de definirte por tus errores, por tus logros, por tus pérdidas, por tu pasado o por lo que otros opinan de ti. Pero cuando te refugias en Dios, descubres que tu identidad no se sostiene en nada de eso. Él te recuerda quién eres, quien siempre has sido para Él y quien puede llegar a ser contigo. Su protección emocional y espiritual impide que las mentiras del mundo arraiguen en tu corazón. Él protege tu identidad como un tesoro precioso. ¿No es restaurador pensar que Dios cuida incluso como te ves a ti mismo? Bajo la protección divina también se encuentra un aspecto poco mencionado pero profundamente real: la protección de tu propósito. Hay propósitos que se pierden cuando las personas avanzan sin discernimiento. Hay llamados que se diluyen cuando las cargas ocupan el lugar que debería ocupar la presencia. Hay dones que se apagan cuando el alma se desconecta de Dios.
Pero bajo su refugio, Él protege el diseño de tu vida, preservando tu esencia, recordándote tu dirección, sosteniendo tus pasos y evitando que abandones prematuramente lo que Él comenzó en ti. ¿No es inspirador saber que tu propósito está resguardado por el Dios que nunca improvisa? El refugio de Dios no solo te protege del mal, también te protege del exceso de bien. Sí, incluso las bendiciones mal administradas pueden lastimar. A veces recibimos más de lo que podemos manejar, más de lo que podemos procesar, más de lo que nuestra madurez puede sostener. Dios, en su sabiduría, filtra las bendiciones para no lastimarte con excesos que podrían sobrecargar tu corazón. Su protección es tan completa que incluso administra el ritmo en que recibes lo bueno. ¿No es fascinante pensar que Dios te protege no solo de pérdidas, sino también de excesos? En el refugio de Dios también hay espacio para llorar y ser consolado. Él no espera que llegues fuerte. No espera que llegues impecable. No espera que llegues sin heridas. Su refugio es un lugar seguro para expresar lo que te duele, sin ser juzgado. Él recoge tus lágrimas como semillas de futura fortaleza, las guarda como parte del bien que está obrando, las usa como parte del proceso que dará frutos más adelante. ¿No es tierno saber que Dios convierte tus lágrimas en parte de tu crecimiento? Y bajo esa protección divina, el alma también aprende a ser guiada. La guía de Dios no siempre llega con respuestas, a veces llega con dirección. No siempre llega con claridad, a veces llega con paz. Su refugio es el espacio donde puedes escuchar sin ruido, donde puedes sentir sin miedo, donde puedes decidir sin ansiedad. Allí, tu espíritu se vuelve más sensible a su voz, más atento a su movimiento, más consciente de sus señales. Ese es el tipo de guía que forma vidas estables. ¿No sería transformador vivir guiado desde un refugio de paz en lugar de decisiones impulsadas por miedo? Por eso, es importante declarar con fe algo que sella espiritualmente esta parte del devocional. Quiero invitarte a escribir en los comentarios: Dios es mi refugio y mi protección diaria. Esta afirmación no solo fortalece tu fe, también fortalece a quienes leen tu comentario. Somos una comunidad unida en la certeza de que Dios cuida de nosotros con precisión perfecta. ¿No es hermoso saber que tu declaración puede convertirse en consuelo para alguien más? Y mientras permaneces bajo este refugio divino, tu corazón se prepara para entrar a un terreno aún más profundo. Descubrir cómo Dios ha obrado para bien a lo largo de toda la historia bíblica, en vidas reales, en momentos reales, en procesos reales. Personas que vivieron pruebas intensas y aún así vieron la mano de Dios convirtiendo todo en bien. ¿Estás listo para recibir esa inspiración poderosa en la siguiente parte? La historia bíblica es un testimonio viviente de que Dios obra todo para bien. Cada personaje, cada proceso, cada capítulo y cada línea revelan que la obra de Dios no se limita a lo inmediato, sino que avanza en silencio a través de circunstancias que parecen contrarias. Cuando observamos sus vidas descubrimos que la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28 no es una idea teórica, sino una realidad demostrada siglo tras siglo. ¿No es sorprendente que hombres y mujeres tan diferentes hayan experimentado la misma fidelidad que hoy se derrama sobre tu vida? Consideremos a José, uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado por años, olvidado por quienes prometieron ayudarle. José vivió temporadas que cualquiera habría interpretado como fracaso. Pero detrás de cada injusticia, detrás de cada puerta cerrada y detrás de cada retraso, Dios estaba tejiendo un bien mayor. El día que José se convirtió en gobernador de Egipto, todo cobró sentido. Sus lágrimas, sus esperas, sus humillaciones y sus desilusiones fueron piezas de un plan que Dios ya había visto completo desde el inicio. ¿No te alienta recordar que incluso aquello que otros hicieron para dañarte puede convertirse en un puente hacia tu propósito? Otro testimonio profundo es el de Moisés.
Su vida comenzó con un decreto de muerte que amenazaba a todos los niños hebreos, pero Dios usó ese decreto oscuro para colocarlo en el palacio donde sería formado. Cuando huyó al desierto tras cometer un error impulsivo, parecía que su destino se había perdido. Sin embargo, Dios usó esos 40 años de anonimato para convertirlo en un líder humilde y firme. Lo que parecía una caída irreversible se transformó en entrenamiento divino. Dios tomó la ira de un joven impulsivo y la convirtió en la mansedumbre del libertador de Israel. ¿No es maravilloso pensar que Dios puede utilizar incluso tus errores como parte de un bien mayor? Ruth también es una historia que revela cómo Dios obra a través del dolor. Ella perdió a su esposo, dejó su tierra, enfrentó pobreza e incertidumbre. Todo en su vida parecía desordenado. Sin embargo, al permanecer fiel y al caminar de la mano de Dios, Él la condujo a nuevos comienzos, nuevas relaciones y una nueva identidad. Su historia, aparentemente rota, se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. ¿No es impresionante pensar que lo que parecía una pérdida irreparable terminó conectado al plan eterno de salvación? Job es uno de los testimonios más impactantes sobre cómo Dios obra incluso cuando no entendemos nada. Perdió todo: familia, salud, bienes, reputación. Su dolor fue profundo y su confusión sincera. Él no sabía que detrás de su sufrimiento había un diálogo espiritual que él no podía ver. Y aún así, Job perseveró. Al final, Dios restauró su vida con abundancia y reveló un nivel más profundo de su carácter. La historia de Job demuestra que incluso los momentos más difíciles contienen un propósito invisible. ¿No brinda esperanza saber que incluso tus silencios más dolorosos pueden estar alineados con un bien que Dios ya está gestando? Daniel también vivió la fidelidad de Dios en circunstancias adversas. Fue llevado cautivo a una tierra extranjera, enfrentó amenazas, conspiraciones y un decreto que buscaba su muerte. Pero en lugar de destruirlo, cada desafío lo elevó. Cada injusticia se convirtió en escalón. Cada oposición se transformó en plataforma. Su fidelidad se mezcló con la soberanía de Dios y juntos produjeron un bien que Daniel jamás habría imaginado. Incluso en el foso de los leones, Dios estaba obrando. ¿No es alentador recordar que aún en los lugares más oscuros, Dios sigue siendo tu protector? Esther es otro ejemplo poderoso. Ella no pidió ser reina, no pidió entrar en palacio. No pidió cargar el peso de un pueblo injustamente condenado. Pero Dios la colocó en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gracia correcta. Lo que parecía casualidad era en realidad un diseño divino. Incluso antes de que ella entendiera su misión, Dios ya había preparado cada detalle. Su valentía salvó una nación entera. ¿No es inspirador pensar que quizá tú también estás siendo preparado para algo que aún no ves? Ana, la madre de Samuel, vivió años de tristeza profunda a causa de su esterilidad. Su dolor era constante y su espera larga. Pero Dios transformó su desconsuelo en testimonio. Su oración derramada ante el templo se convirtió en la clave para la llegada del profeta más influyente de su época. Su llanto se convirtió en semilla, y su fe se convirtió en cosecha. ¿No te animas a ver que tus lágrimas pueden estar sembrando algo que dará fruto mucho más adelante? Nehemías también experimentó esta verdad. Su carga emocional por la destrucción de Jerusalén se convirtió en la motivación que Dios usó para restaurar la ciudad. Lo que comenzó como una preocupación personal se transformó en un proyecto nacional. Cada oposición que enfrentó se convirtió en un recordatorio de que Dios estaba abriendo camino. Nehemías descubrió que lo que parecía imposible era solo el escenario para que Dios revelara su fidelidad. ¿No es poderoso saber que tus cargas pueden estar alineadas con un propósito más grande del que imaginas? Jonás es un testimonio distinto pero igualmente revelador. Su huida,
Su desobediencia y su terquedad parecían suficientes para descarrilar cualquier plan. Sin embargo, Dios usó incluso la rebeldía de Jonás para obrar un bien mayor. El gran pez no fue un castigo, fue un rescate. La tormenta no fue destrucción, fue redirección. La misión no fue obligada, fue misericordia. Dios usó cada elemento para llevar a Jonás al lugar donde debía estar. ¿No te llena de esperanza saber que Dios puede enderezar incluso los caminos donde tú mismo te desviaste? También está la historia de José de Arimatea, un personaje poco mencionado pero profundamente significativo. Él era parte del consejo religioso, un hombre con influencia y recursos. Parecía que ese tipo de personas no encajaban en la obra de Dios. Sin embargo, Dios lo colocó estratégicamente para que fuera el quien ofreciera la tumba donde Jesús sería sepultado. Lo que parecía un detalle menor se convirtió en parte de la profecía cumplida. ¿No es impresionante descubrir que incluso tus posiciones, tus recursos y tus conexiones pueden ser parte del bien que Dios obra sin que tú lo notes? O pensemos en la viuda de Sarepta, una mujer anónima en un lugar olvidado. Cuando enfrentaba hambre y escasez, cuando parecía que su vida estaba por terminar, Dios estaba preparando ese escenario para manifestar provisión, milagro y esperanza. Lo que ella veía como una última comida era para Dios el inicio de una historia de abundancia. ¿No es conmovedor pensar que lo que tú consideras el final puede ser el comienzo de algo nuevo en las manos de Dios? Incluso la vida de Pedro muestra cómo Dios obra todo para bien. Él negó a Jesús en el momento más crítico, falló en lo que juró cumplir, cayó donde prometió mantenerse firme. Pero Jesús no lo desechó, lo restauró. Usó su caída para hacer de él un líder quebrantado pero fuerte, frágil pero confiable, imperfecto pero lleno del Espíritu. La derrota de Pedro se convirtió en parte de su llamado. ¿No es esperanzador saber que tus caídas no cancelan tu propósito? Y por encima de todas las historias, está Jesús. La injusticia de la cruz, el silencio del sábado, la desesperación de los discípulos, todo parecía ir mal. Todo parecía derrotado. Todo parecía perdido. Pero Dios estaba obrando el bien más grande de la historia. La mayor injusticia del mundo se convirtió en la salvación del mundo. La mayor oscuridad dio paso a la mayor luz. La cruz, que parecía tragedia, se convirtió en victoria eterna. ¿No es la cruz la prueba definitiva de que Dios obra todo para bien incluso cuando nada parece tener sentido? Cada testimonio bíblico revela un patrón. Dios siempre está trabajando. Dios nunca improvisa. Dios nunca pierde control. Dios nunca abandona lo que comienza. Y Dios siempre transforma el dolor en propósito. ¿No confirma esto que Él hará lo mismo en tu vida? El temor es una de las barreras más persistentes del ser humano. Aparece en pensamientos silenciosos, en dudas que regresan en la noche, en decisiones que se postergan, en sensaciones inexplicables o en heridas del pasado que aún no sanan del todo. El temor no solo paraliza, también distorsiona la visión. Hace que un problema pequeño parezca una montaña y que un proceso temporal parezca definitivo. Pero cuando recibes la revelación profunda de que Dios obra todo para bien, el temor comienza a perder terreno. ¿No es liberador pensar que el miedo no tiene derecho a definir tu historia? El temor aparece cuando no vemos el final del camino. Cuando el alma desea una garantía y los ojos solo ven incertidumbre. Pero Dios no te llamó a caminar por vista, sino por fe. Y la fe no anula el miedo, lo desplaza. La fe no ignora la realidad, la interpreta desde la verdad del cielo. Cuando sabes que Dios toma tus procesos, tus errores, tus pérdidas y tus dudas para convertirlos en propósito, el temor se debilita. ¿No es reconfortante saber que no necesitas controlar nada cuando confías en quien controla todo? Uno de los temores más comunes es el temor al futuro. La ansiedad por lo que podría pasar, el miedo a equivocarte,
la duda de si estarás preparado, la inquietud de tomar decisiones sin garantías. Pero Dios, que ve todas las líneas del tiempo, te recuerda que nada del mañana te tomará desprevenido si estás en sus manos hoy. Él no solo obra para bien en tu presente, sino también en tu futuro, entrelazando cada paso con su sabiduría eterna. ¿No es tranquilizador descansar en un Dios que ya está en tu mañana? Otro temor profundo es el temor al pasado. Temor a que tus errores vuelvan, a que tus decisiones pasadas te alcancen, a que tus heridas se repitan, a que lo que un día te rompió vuelva a tocar tus puertas. Pero Dios no solo obra para bien lo que sucede ahora, también obra para bien lo que sucedió antes. Cuando Él promete redimir tu historia, lo hace de manera completa, tomando incluso capítulos dolorosos y dándoles un propósito que antes no tenían. ¿No es maravilloso saber que Dios puede transformar incluso lo que tú ya habías dado por perdido? Existe también el temor al rechazo o a no ser suficiente. Un miedo silencioso que desgasta la identidad. El temor a decepcionar, a fallar, a no cumplir expectativas ajenas. Pero Dios no basa su obra en tu desempeño, sino en su amor. Su aceptación no fluctúa, su amor no se debilita, su mirada sobre ti no se altera por tus debilidades. Él obra todo para bien no porque tú seas perfecto, sino porque Él lo es. ¿No es liberador recordar que tu valor no depende de la opinión humana? El temor a lo desconocido es otro gigante silencioso. A veces lo que genera miedo no es un problema, sino la ausencia de respuestas. Pero el cielo conoce los caminos que tú aún no ves. La presencia de Dios se vuelve la lámpara que ilumina paso a paso, aunque no veas el recorrido completo. Él no te pide que entiendas, te pide que confíes. Y cuando confías, su paz llena los espacios que antes ocupaba el miedo. ¿No sería transformador dejar que su paz guíe tus decisiones? También existe el temor a perder lo que amas. Y este temor es especialmente profundo porque nace del amor mismo. Pero Dios no solo obra para bien lo que te duele, también obra para bien lo que amas. Él sostiene tu entorno, tus relaciones, tus vínculos, tus afectos. Dios no te llama a vivir con apego al miedo, te llama a vivir con confianza en su protección perfecta. Si Él cuida los detalles más pequeños de tu vida, ¿cómo no cuidaría aquello que amas? ¿No es consolador saber que tu corazón está resguardado por manos eternas? Hay temores que nacen del cansancio. Cuando el alma está agotada, la mente se llena de preguntas, y el cuerpo refleja tensiones no expresadas. Pero Dios conoce las señales del cansancio espiritual y promete renovar fuerzas a quienes esperan en Él. Su renovación no es emocional, es profunda. No es momentánea, es continua. No es débil, es firme. Y cuando sabes que Él obra todo para bien, incluso el cansancio encuentra significado. ¿No es esperanzador imaginar que incluso tus debilidades están siendo transformadas? El temor también se alimenta de la incertidumbre económica o material. Pero Dios no depende de la economía, depende de su fidelidad. Él puede abrir puertas sin contactos, puede proveer sin fuentes visibles, puede multiplicar recursos que parecían insuficientes. Lo ha hecho antes y lo hará de nuevo. La provisión divina no está atada a circunstancias externas, está atada al carácter del Padre. ¿No te da tranquilidad saber que Dios ya ha previsto lo que tú aún no sabes que necesitarás? Existe también el temor a repetir ciclos antiguos. Personas que temen volver a caer en lo que un día les afectó, temen volver a lugares del alma donde sufrieron, temen patrones que parecen persistentes. Pero Dios rompe ciclos. Dios corta cadenas. Dios detiene repeticiones espirituales. Él no solo obra todo para bien, Él obra para nuevo comienzo. Él no solo restaura, transforma. Él no solo sana, libera. ¿No es poderoso pensar que Dios está escribiendo un capítulo totalmente distinto al que temías repetir? El temor a las opiniones ajenas bloquea propósitos más rápido que cualquier otro miedo.
Pero cuando descubres que Dios obra todo para bien y que su voluntad es más alta que cualquier juicio humano, tu espíritu se libera. La opinión de otros puede cambiar, pero la voluntad de Dios permanece. El rechazo humano jamás cancelará un propósito divino. ¿No es inspirador saber que tu valor viene del cielo y no de la tierra? La libertad del temor también llega cuando entiendes que Dios está contigo en todo. En tus noches largas y en tus mañanas ligeras. En tus dudas y en tus certezas. En tus pérdidas y en tus victorias. En tus silencios y en tus adoraciones. En tus lágrimas y en tus celebraciones. Dios no está contigo solo cuando todo va bien. Está contigo cuando nada parece tener sentido. Y ese acompañamiento constante se convierte en el antídoto contra cualquier miedo. ¿No es hermoso saber que jamás enfrentas un proceso sin su compañía? Hay un temor más profundo aún, el temor a no cumplir el propósito. Pero Dios, que comenzó la obra en ti, es fiel para completarla. El propósito no se pierde por un tropiezo, no desaparece por una demora, no se apaga por un error. Dios usa incluso tus desvíos para llevarte al destino correcto. La obra de Dios no depende de tu perfección, sino de su gracia. ¿No te llena de descanso saber que el propósito de Dios es más fuerte que tus inseguridades? La libertad del temor nace cuando entiendes que Dios transforma todo. El dolor, el silencio, la espera, la confusión, la pérdida, la caída, la transición, el final aparente. No hay nada que Él no pueda redimir. No hay nada que Él no pueda transformar. No hay nada que Él no pueda usar para tu bien. Y cuando esa verdad penetra lo profundo de tu espíritu, el temor pierde raíz, pierde voz, pierde fuerza. Ya no gobierna, ya no dirige, ya no determina. La fe toma su lugar. ¿No es hermoso imaginar tu vida sin estar dominado por el miedo? Por eso, antes de avanzar, quiero invitarte a declarar en los comentarios con valentía: Dios me libera del temor porque Él obra todo para bien en mi vida. Tu comentario será un testimonio de fe, un acto de guerra espiritual y una palabra que fortalece a quienes leen. ¿No es maravilloso formar juntos una comunidad que declara libertad en Cristo? Y mientras ese temor se rompe, tu corazón queda listo para entrar en la próxima parte, donde descubriremos cómo vivir una vida diaria que mantiene activa esta presencia que libera, sostiene y transforma. ¿Estás preparado para recibir hábitos espirituales que anclarán esta libertad todos los días? La vida espiritual no se sostiene únicamente con grandes experiencias o revelaciones profundas. Se sostiene, sobre todo, con hábitos. Pequeños actos constantes que anclan el corazón, estabilizan la mente y mantienen el espíritu sensible a la voz de Dios. Estos hábitos no solo te acercan a Él, sino que te permiten percibir cómo obra todo para bien incluso en los detalles más cotidianos. La presencia de Dios no llega de manera accidentada. Se cultiva a través de ritmos espirituales que moldean el alma día tras día. ¿No es maravilloso imaginar que tu estabilidad interior puede crecer con prácticas simples pero profundas? Uno de los hábitos esenciales es comenzar cada mañana reconociendo que Dios ya está obrando. Antes de revisar el teléfono, antes de pensar en tus pendientes, antes de dejar que el ruido te alcance, un solo pensamiento puede cambiar el rumbo emocional de tu día. Señor, gracias porque hoy también obrarás todo para bien. Esta frase no solo es un recordatorio, es una declaración directa al espíritu. Abre el día con una actitud de confianza y no de ansiedad. Invita a la paz antes que al temor y coloca tu corazón en una postura de rendición. ¿No sería transformador comenzar cada jornada recordando quién está trabajando en tu proceso? Otro hábito fundamental es practicar la pausa espiritual durante el día. Nos movemos rápido, pensamos rápido, decidimos rápido, sentimos rápido, pero el alma no fue diseñada para vivir sin pausas. Una pausa espiritual puede durar apenas 10 segundos, pero tiene el poder de reorganizar tu interior.
Puede ser un instante en el que respiras profundo y dices, Señor, tú estás aquí. Esa afirmación te recuerda que no estás actuando solo y que no depende de ti sostenerlo todo. ¿No es consolador saber que una pausa puede ser puerta a la presencia? La lectura de la palabra es otro hábito que le da forma a tu fe. No por obligación, sino por necesidad. La Biblia no es solo un libro, es alimento para la mente y medicina para el espíritu. Un versículo leído con atención puede convertirse en refugio, en iluminación o en respuesta. La palabra tiene la capacidad de reordenar pensamientos que parecían dispersos y de traer sentido a lo que parecía confuso. Cuando alimentas tu alma con la verdad, te resulta más fácil reconocer cómo Dios obra todo para bien. ¿No te ha pasado que una sola frase bíblica cambia tu manera de ver el día? También es esencial cultivar el hábito del silencio. Un silencio que no es vacío, sino lleno de escucha. Un silencio que abre espacio para la voz de Dios. Un silencio que permite que el corazón se exprese sin ruido alrededor. Muchas veces Dios no habla en tormentas ni en terremotos. Habla en el susurro suave que solo se distingue cuando el alma se aquieta. El silencio no es ausencia de acción, es apertura a la dirección divina. ¿No sería sanador regalarle a tu espíritu unos minutos de silencio profundo cada día? La gratitud diaria es otro hábito que cambia por dentro. No se trata de ignorar los problemas, sino de reconocer la fidelidad de Dios en medio de ellos. La gratitud transforma la perspectiva, convierte carencias en oportunidades, desafíos en aprendizajes, pérdidas en semillas de crecimiento. Cuando agradeces incluso lo pequeño, entrenas tu corazón para ver el bien que Dios está formando. La gratitud abre los ojos a lo que sí está obrando. ¿No es cierto que agradecer te coloca inmediatamente en una posición de fe? También es importante expresar tus cargas a Dios diariamente. No acumularlas, no guardarlas, no ignorarlas. Decirle lo que sientes, lo que temes, lo que deseas, lo que esperas. Dios no solo recibe tus palabras, recibe tu corazón. Y cada vez que sueltas una carga delante de Él, recuperas espacio interno para la paz. Convertir tus preocupaciones en oraciones diarias cambia tu mundo emocional. ¿No es liberador saber que puedes entregar todo lo que pesa cada día? Otro hábito poderoso es pedir guía antes de cada decisión importante. A veces tomamos decisiones por impulso, por presión, por temor o por cansancio. Pero un corazón guiado produce frutos que un corazón apresurado jamás podría producir. Antes de decidir, decir, Señor, muéstrame cuál paso es parte del bien que estás obrando. Esa frase alinea tus pasos con su propósito. ¿No sería más seguro caminar sabiendo que tus decisiones están guiadas desde el cielo? La adoración también debe convertirse en un hábito diario. No me refiero solo a música. Me refiero a un corazón que reconoce la grandeza de Dios. La adoración es un enfoque, una postura, una dirección. Cuando adoras, tu mirada se levanta del problema y se posa en el Dios que lo gobierna todo. La adoración ensancha el alma y debilita las preocupaciones. Adorar es decir, Señor, tu grandeza supera mis temores. ¿No es impresionante cómo la adoración transforma ambientes internos sin cambiar nada externo? El hábito de examinar el corazón antes de dormir también es crucial. No para juzgarte, sino para entregarle a Dios lo que tu alma no puede resolver sola. Antes de cerrar los ojos decir, Señor, toma lo vivido hoy y úsalo para formar en mí el bien que tú has prometido. Este hábito cierra el día con paz y abre espacio para el descanso profundo. El alma duerme mejor cuando confía. ¿No es maravilloso imaginar noches más tranquilas simplemente por soltar el día en manos de Dios? Otro hábito esencial es aprender a escuchar las pequeñas direcciones del Espíritu. A veces Dios no grita, susurra, no empuja, impulsa, no sacude, toca suavemente. Es en la vida diaria, en conversaciones,
en pensamientos que aparecen sin explicación, en impresiones internas, donde Él te guía. Y cuando prestas atención, descubres que Dios está más activo en tu día de lo que imaginabas. ¿No es emocionante pensar cuántas veces te ha guiado sin que lo notaras? El hábito de bendecir a otros también fortalece tu vida espiritual. Cuando bendices a alguien, derrama sobre otra persona lo que Dios está derramando sobre ti. La bendición es una forma de multiplicación espiritual. Bendice con tus palabras, con tus actitudes, con tu tiempo y con tu oración. Cuando bendices, el bien que Dios obra en ti fluye más libremente. ¿No es hermoso pensar que puedes ser instrumento de paz para alguien más? Finalmente, uno de los hábitos más profundos es recordar diariamente tu identidad en Cristo. Porque cuando olvidas quién eres, te vuelves vulnerable al miedo, a la duda y a la confusión. Pero cuando recuerdas quién te formó, quien te sustenta y quien obra todo para bien, recuperas estabilidad. Tu identidad no está en lo que haces, ni en lo que logras, ni en lo que perdiste, sino en quien te sostiene. ¿No es fortalecedor recordar cada día que eres amado, sostenido y guiado por Dios? Y mientras practicas estos hábitos día tras día, tu corazón se alista para recibir la revelación final del devocional. Un cierre circular que conectará todo lo vivido con la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Estás listo para entrar en la última parte donde todo se une en un cierre transformador? Llegamos a este momento final no solo para cerrar un devocional, sino para sellar en tu corazón una verdad eterna que puede sostener tus días, reinterpretar tus procesos y fortalecer tu fe en las temporadas más diversas. Durante estas partes hemos recorrido caminos de confianza, fortaleza, refugio, testimonios, libertad y hábitos espirituales. Y ahora, en esta revelación final, Dios quiere unirlo todo en una sola declaración. Todo lo que has vivido, todo lo que estás viviendo y todo lo que vivirás está siendo obrando para tu bien. ¿No es profundo pensar que tu historia completa está bajo un propósito que no falla? Cuando miras hacia atrás, al inicio de este devocional, quizás recuerdas cargas, preguntas o emociones que ahora sientes distintas. Algo en tu interior cambió. Tal vez no cambió tu circunstancia, pero sí cambió tu visión. Tal vez no se resolvió aquello que te inquieta, pero sí se estabilizó tu corazón. Ese es el primer indicio de la obra de Dios. Él no comienza transformando lo externo, comienza transformando lo interno. Él no actúa desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. ¿No te parece hermoso saber que su obra más profunda empieza en lugares que otros ni siquiera ven? Este cierre circular nos lleva de vuelta al pasaje que ha sido el eje de todo este recorrido. Romanos capítulo 8, versículo 28. Una frase corta, una promesa inmensa, una verdad eterna. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice algunas cosas. No dice las cosas fáciles. No dice solo lo que entiendes. Dice todas las cosas. Eso incluye lo inesperado, lo no deseado, lo confuso, lo doloroso, lo inesperado, lo que parecía retraso, lo que parecía pérdida, lo que parecía injusticia, lo que parecía final. Dios no descarta nada. Dios no desperdicia nada. Dios no deja nada fuera del propósito. ¿No es liberador saber que incluso lo que pensaste que arruinó tu vida es parte del bien que Él está formando? Y aquí viene una de las revelaciones más profundas de este devocional. Dios no solo obra con lo que te gustó, sino también con lo que te dolió. No solo usa tus victorias, sino también tus heridas. No solo utiliza tus talentos, sino también tus debilidades. No solo levanta tu ánimo, sino que transforma tus lágrimas en semillas. No solo atiende tus oraciones, sino que también usa tus silencios. ¿No es maravilloso saber que incluso lo que no quisiste vivir ahora está siendo utilizado para bendecirte? Cuando Dios obra para bien, no siempre lo hace de inmediato.
Él trabaja por etapas, por capas, por procesos. A veces lo visible tarda, pero lo invisible avanza. A veces lo externo se estanca, pero lo interno crece. A veces la situación no cambia, pero tú cambias en la situación. A veces nada parece moverse, pero Dios está moviendo cosas profundas que no percibes aún. ¿No es esperanzador recordar que la obra de Dios nunca se detiene aunque tus ojos no vean progreso? En esta revelación final, Dios quiere traer claridad sobre algo. Lo que hoy estás viviendo, sea una espera, un desafío, una transición, una pérdida, un cansancio, una confusión o una oración sin respuesta, no es un capítulo suelto. Es parte de una historia mayor. La historia que Él está escribiendo para ti. Y Él nunca escribe historias incompletas. Él no deja libros sin terminar. Él no abandona procesos a mitad. ¿No es perfecto saber que tu historia está siendo escrita por el autor que jamás comete errores? Mira tu vida con ojos espirituales por un momento. Piensa en momentos del pasado que en su momento parecían finales, y ahora se convirtieron en inicios. Piensa en relaciones que terminaron, y ahora entiendes por qué. Piensa en puertas que se cerraron, y ahora ves la protección. Piensa en retrasos que frustraron, y ahora ves la preparación. Piensa en lágrimas que dolieron, y ahora ves el crecimiento. Si Dios hizo eso antes, ¿cómo no lo hará ahora? ¿No es lógico esperar que el mismo Dios siga obrando en tu presente con la misma fidelidad? Quiero que recibas esta verdad profunda. Nada está perdido. Nada está fuera de lugar. Nada está desalineado. Nada está arruinado. Dios está obrando incluso en lo que tú diste por terminado. Él puede revivir, restaurar, reconstruir, redirigir, renovar y reordenar absolutamente cualquier cosa. Esa es la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿No es fuerte sentir esa certeza en el espíritu? Y ahora, antes del cierre final, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta declaración que sellará espiritualmente todo el devocional. Señor, confío plenamente en que tú obras todo para bien en mi vida. Cada comentario será una declaración profética, un acto de fe y una siembra en tu propio corazón. ¿No es hermoso que una frase escrita pueda convertirse en un testimonio espiritual? Ahora sí, unamos cada parte en un cierre circular. Desde la introducción, entendimos que Dios obra incluso en lo incomprensible. En la oración, declaramos esa promesa como verdad presente. En la profundización, buscamos el rostro de Dios para ver desde su perspectiva. En la fortaleza, descubrimos que Él nos sostiene por completo. En el refugio, encontramos paz en su protección constante. En los testimonios, confirmamos que Él siempre actúa para bien. En la libertad del temor, soltamos lo que nos frenaba. En los hábitos diarios, aprendimos a mantenernos cerca. Y en esta revelación final, volvemos a la promesa. Dios obra todo para bien. Siempre, en todo, en ti. ¿No es perfecto como el principio y el final se conectan como una misma verdad divina? Y ahora, para cerrar, quiero invitarte a 3 acciones sencillas pero poderosas. Comenta: Dios obra todo para bien en mi vida. Que tu fe quede escrita. Comparte este devocional con alguien que esté viviendo confusión, dolor o espera. Tal vez seas la respuesta a su oración silenciosa. Suscríbete para recibir más mensajes profundos, largos y transformadores como este. Y aquí está tu secreto práctico final, ese que debes aplicar todos los días, tal como lo pides. Apenas te despiertes, sin abrir los ojos, di en voz baja: Señor, sé que hoy también obrarás todo para bien. Si lo haces cada mañana, tu espíritu se alineará automáticamente con la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿No será transformador vivir cada día bajo esa certeza?